Muy buenas, vamos a continuar con estas clases. Comenzamos el capítulo tercero, el capítulo que está dedicado a la escatología bíblica, aunque en este vídeo sobre todo nos vamos a centrar en la escatología del Antiguo Testamento. Eh, pues bien, ¿a qué se debe este capítulo y los otros que seguirán? Pues bueno, si recordáis, en Introducción a la Teología explicábamos que el método teológico comprende, digamos, como dos momentos, ¿no? Dos apartados, ¿no? El primero sería el estudio de las fuentes, y aquí es donde entra el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio de la tradición, por lo tanto, estudio del magisterio, de los autores o los pensadores teólogos, ¿no? Etcétera, etcétera, de la liturgia, tal. ¿Vale? Ahí estaría un primer apartado consistente en ese estudio de las fuentes, orientado a, digamos, poner de manifiesto lo que Dios ha revelado acerca de, en nuestro caso, la escatología, ¿no? Eh, entonces, por eso, estos capítulos que vemos aquí, el tercero, que es este que estamos abordando ahora, dedicado al estudio de la Sagrada Escritura, la escatología de la Sagrada Escritura, y luego los capítulos del cuarto al sexto, donde veremos la escatología en la historia de la Iglesia, con la idea, pues eso, de ver cómo la tradición ha entendido pues la escatología, ¿no? Terminados estos capítulos podremos pasar ya a la parte especulativa, ¿no? Correspondiente a ese segundo apartado propio del método teológico, dedicado a la especulación, ¿no? A investigar, a pensar acerca de aquello que Dios nos ha revelado acerca de la escatología. Bien, pues bien, estudiamos la escatología bíblica, y bueno, la división pues lógica es primero centrarse en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento. Se trata de un tema importante porque, claro, lo primero es, pues eso, ver cuál es la revelación de Dios a propósito de los diversos temas escatológicos. La revelación, como sabéis, se contiene tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición, y además hay que tener en cuenta que, bueno, la Sagrada Escritura pues tiene una importancia especial, no porque la revelación se contenga solamente en ella, sino porque ahí encontramos la revelación de forma escrita, por lo tanto fijada, con una claridad especial, ¿no? O sea, la Sagrada Escritura tiene unas propiedades que hacen que sea una fuente especialmente importante de la revelación. Bien, vale, en este estudio de la escatología, pues bueno, hay que tener en cuenta ciertas cosas en las cuales no voy a abundar ahora, porque yo creo que son cosas que, digamos, interesan más a los estudiosos de la Sagrada Escritura. Entonces, ellos, a la hora de estudiar y a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, los diversos pasajes bíblicos, tienen que tener en cuenta una serie de cosas que nosotros conocemos ya, las cito muy de pasada porque repito que yo creo que a nosotros no nos interesa tanto, a nosotros nos interesa más bien ver cuál es el resultado de esos estudios que se han hecho sobre la escatología bíblica, ¿no? Pero bueno, esas cosas que los estudiosos de la Sagrada Escritura tienen que tener en cuenta es, pues bueno, la centralidad de Cristo, Cristo culmen de la revelación, todo tiene que ser interpretado a partir de él, el carácter progresivo de la revelación. Hay que decir que esto es un tema especialmente importante a la hora de hablar de la escatología bíblica, porque ya vamos a ver que la escatología bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, efectivamente evoluciona mucho, cambia mucho, ¿no? Con lo cual este es un apartado que sí que es muy importante aquí. Bueno, luego el hecho de que la revelación no tiene lugar solamente mediante palabras, sino también mediante obras, por lo tanto no solamente hay que centrarse en lo que explícitamente se dice, sino también en ciertos acontecimientos que en nuestro caso tienen trascendencia escatológica, ¿no? Bueno, y luego efectivamente no olvidar que somos católicos, no somos evangélicos ni protestantes, con lo cual la Biblia es muy importante, sí, pero no es la única fuente de la revelación, también es fuente de la revelación la tradición, con lo cual
Esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de comprender lo que Dios nos ha dicho sobre la escatología en nuestro caso. Bien, pues con esto ya podemos pasar a la escatología del Antiguo Testamento. Vale, aquí, bueno, a modo de introducción, pues por una parte, insistir en esto que comentaba hace unos instantes, ¿no? O sea, el origen, desarrollo, fijación de las ideas escatológicas, sobre todo en el Antiguo Testamento, es una cuestión especialmente peliaguda. Comprenderemos esto un poquito más adelante con ejemplos concretos que pondremos, pero bueno, ya podemos anticipar que eso sí que lo que es la escatología del Antiguo Testamento va evolucionando de una forma notable y no siempre clara, ¿no? Para probarlo, por ejemplo, podemos aludir a algo que yo creo que conocemos todos muy bien, que es esa pregunta que le hacen a Jesucristo acerca de si hay resurrección de los muertos o no, ¿no? ¿Os acordáis que los saduceos, si no recuerdo mal, pues vienen al Señor con esta cuestión y le plantean aquella escena ridícula de una mujer que se va casando con varios hermanos, uno detrás del otro, porque van muriendo todos? Y bueno, y al final la pregunta es, ¿esa mujer a quién pertenecerá? Es una forma de argumento ad absurdum para intentar mostrar al Señor que no puede existir la resurrección, ¿no? Entonces ahí, bueno, en cambio los fariseos sí que sabemos que creen en la resurrección, ¿no? Entonces aquí lo que me interesa ahora es eso, es decir, es ver cómo en los mismos tiempos de Jesucristo hay temas sobre la escatología que todavía están debatidos, ¿vale? Esto es una muestra de cómo la escatología del Antiguo Testamento es especialmente confusa, ¿no? Entonces, esto por una parte, ¿no? Y luego, por otra parte, ¿cuáles serían los objetivos de este capítulo? Sobre todo en el Antiguo Testamento, pues bueno, ver el marco en el que la revelación veterotestamentaria ha dado respuesta a las preguntas sobre el sentido de la historia o sobre la suerte que espera al hombre tras la muerte. Es decir, que en este capítulo o en este vídeo dedicado a la escatología en el Antiguo Testamento no se trata solamente de ver lo que concretamente se ha dicho sobre diversas cuestiones escatológicas, yo qué sé, pues sobre qué sucede tras la muerte del hombre, el tema de la retribución postmortal. No se trata solamente de ver eso, sino que se trata también de ofrecer el marco en el que esas ideas sobre temas de escatología tienen lugar, ¿no? Ya vamos a ver, ahora lo vamos a comprobar de inmediato, que hay una serie de ideas, de conceptos fundamentales, y es en ese marco cultural ideológico que aparecen ciertas cuestiones sobre la escatología, sobre el tema de la vida, la muerte, qué es lo que sucede tras la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí José Rico Pavés, porque aquí sí que os hago presente que voy a seguir muy de cerca lo que dice José Rico Pavés en el tercer capítulo de su manual, lo tenéis en la carpeta del Google Drive. Entonces aquí voy a seguir muy de cerca lo que dice él, y entonces aquí él pues organiza la materia de esta forma, ¿no? Primero va a hablar un poquito del marco en el que se desarrollan luego esas ideas escatológicas en el Antiguo Testamento. Vale, el segundo objetivo pues efectivamente sería eso, comprender, pues bueno, qué es lo que concretamente en el Antiguo Testamento se dice acerca de ciertas cuestiones escatológicas. Muy bien, pues yendo un poquito a explicar, pues bueno, ese marco, de lo primero que habría que hablar, perdón, es de cómo el pueblo de Israel entiende el tema de la historia y del tiempo. Es algo que ya hemos visto en parte, pero bueno, vamos a repetirlo ahora rápidamente, ¿vale? Lo sabemos que, digamos, hay como dos visiones rivales de la historia, una visión cíclica propia de algunas religiones, de algunas culturas, etcétera, tal, la filosofía griega,
Y luego teníamos la visión judeocristiana, que nos resulta más familiar porque es en la que nosotros nos hemos formado, donde hay una concepción lineal de la historia. Entonces, esto es importante porque, sobre todo porque en el caso de una concepción cíclica no hay propiamente historia, porque todo se ha dado ya y todo se va a volver a dar, no hay novedad, no hay progreso, no hay inicio, no hay final, ¿no? En el cambio, en una concepción lineal sí que hay un inicio, sí que hay un final, sí que hay una evolución, hay un cambio, ¿no? Entonces, ahora viene lo importante. Lo importante no es tanto esto que acabo de explicar, sino lo que viene ahora. Entender, o sea, entender que para el pueblo de Israel toda esa historia está interpretada teológicamente, es decir, que se entiende que es Dios quien permite esa historia, porque da lugar a la creación, que está marcada por el tiempo, tiene una profunda dimensión temporal, además de espacial, ¿no? Entonces él es el que da inicio a esa historia creando el universo, él es el que guía todas las cosas y especialmente al hombre hacia una consumación final. Entonces, por eso decía, ¿no?, que tienen una visión, los judíos y los cristianos también, tenemos una visión profundamente teológica, ¿no?, de la historia, del tiempo. Esa historia, por lo tanto, interesa en cuanto que es en la misma que Dios actúa, ¿no? Digamos que un autor profano le interesaría la historia porque el hombre actúa, ¿no? Para nosotros no es solamente que el hombre actúa, por supuesto, somos criaturas libres, es decir, que optamos, tomamos decisiones, cambiamos el acontecimiento de ciertas cosas, ¿no? Nuestra intervención libre es significativa con respecto al devenir de las cosas, ¿no? Pero además añadimos otro factor que es mucho más importante, y es que no solamente en la historia interviene el hombre, sino que además interviene Dios, ¿no? Y como digo, esto no es solamente un añadido, sino que es algo muy determinante, porque la intervención de Dios es todavía mucho más significativa que la del hombre. Bueno, pues esta intervención de Dios en la historia tiene diversos resultados o implica diversas cosas. En primer lugar, nos ayuda a entender que, a diferencia de lo que pensaban las religiones o las concepciones míticas, Dios no participa, no interviene fuera de la historia, en un tiempo mítico, sino que interviene en la historia, ¿no? Es decir, los mitos nuevamente hablan o parte de los mitos, ¿no?, sobre todo por cuanto tiene que ver con la creación y tal, digamos que piensan en una intervención ahistórica de la divinidad o de las divinidades, ¿no? En cambio, nosotros entendemos, o comprendemos que esa revelación y esa intervención de Dios tiene lugar precisamente en la historia, ¿no? Vale, ¿qué más cosas? En ese revelarse de la historia, en ese intervenir de Dios en la historia, tiene lugar una revelación en la que nosotros podemos conocer a Dios, además de, digamos, deduciéndolo a partir de la creación, ¿no?, entendida como obra de Dios, ¿no? Bueno, en los efectos se revelan las causas de algún modo. Si Dios es causa de la creación, ¿no?, a partir de la naturaleza podemos deducir cosas de Dios, ¿vale? Esta sería de ahí partiría la teología natural, pero nosotros además, como entendemos que Dios se manifiesta, actúa de forma salvífica en la historia, eso nos permite también conocer a Dios de una forma sobrenatural, ¿no? Y ese conocimiento es, digamos, no un conocimiento directo de Dios,
sino que es un conocimiento a partir de su obra creadora y redentora, ¿no? Los que habéis estudiado teología trinitaria habréis comprendido que esta cuestión se refiere al tema de la llamada Trinidad inmanente y Trinidad económica, ¿no? Es decir, en teología trinitaria se hace esta distinción entre Dios considerado en sí mismo, la denominada Trinidad inmanente, y Dios tal y como actúa en la historia, la Trinidad económica, ¿no? Entonces, aquí el debate, o algo que ha constituido un debate muy profundo, ¿no? Con Karl Rahner, que tiene una afirmación un poco extrema, ¿no? Es ver cómo se relacionan estas dos cosas, ¿no? Porque está claro que el Dios se revela, ¿no? Dios, tal y como es en sí mismo, de alguna forma se revela en su actuación, ¿no? Pero la pregunta sería ¿hasta cuándo? ¿Se revela totalmente de tal forma que yo, decir que Dios se me da o se me muestra totalmente en su actuar? La respuesta es que no. La respuesta es que, no, es decir, yo cuando actúo no tengo por qué manifestarme o darme o revelarme totalmente en mi actividad, ¿no? De aquí esta observación que hace José Rico Pavés, ¿no? Que yo cuando observo a Dios actuar en la historia, por supuesto que conozco a Dios, Dios se me muestra, Dios se me revela, pero Dios es mucho más grande que su acción en la historia, ¿no? Vale. Esa actividad de Dios en la historia es muy profunda, porque ya hemos visto que la historia tiene origen en Dios, en el sentido de que es Dios el que crea una realidad que es temporal, el que crea unos seres libres, que son el hombre y los ángeles también, ¿no? Pero bueno, el hombre, entonces de ahí surge la historia, Dios guía a esa historia, porque ya hemos explicado que el devenir de los acontecimientos, lo que sucede, no se debe únicamente al hombre, sino también, mucho más significativamente, a Dios, y es Dios el que guía hacia un fin que se deberá sobre todo a Él, ¿no? Porque es un fin trascendente, no es el resultado de, digamos, el devenir inmanente de la historia, sino que es algo que Dios hace, ¿no? Ese reino de los cielos, el cielo mismo, se debe sobre todo a la acción divina, ¿no? Entonces, todo esto para decir que Dios efectivamente se implica profundamente en la creación, en la historia, en el tiempo, pero eso no quiere decir que Dios y creación se confundan, ni que Dios esté marcado por la temporalidad, ¿no? Porque este podría ser, digamos, una conclusión errónea a la que podríamos llegar, o a la que alguien podría llegar, siguiendo ¿no? ese hilo de comprender cómo efectivamente Dios se implica profundamente en la creación, en la historia, ¿no? Esa implicación es verdad que es muy profunda, es muy significativa, pero Dios y lo creado siguen siendo distintos. Es decir, que Dios es trascendente, ¿no? Y esa trascendencia y esa distinción quiere decir que si es verdad que lo creado está profundamente marcado por el tiempo, aparte de por el espacio, eso no sucede para Dios, que es otra cosa y que por lo tanto no está marcado por el tiempo, que es una criatura suya, ¿no? El hecho de que sea criatura suya lo menciono porque nos muestra cómo efectivamente, es decir, no sería entendible que algo que yo he creado me determine a mí. O sea, lo que yo creo, yo determino a lo que creo. Lo creado no me determina a mí, ¿no? Entonces, Dios hace una cosa que es temporal, pero eso no quiere decir que Él, Dios, sea temporal, ¿no? Dios no está marcado por la temporalidad, está marcado por la eternidad, ¿no?
Bien, bueno, aquí tenéis un poquito la explicación de dónde viene esta palabra y lo que significaría. eh, pero bueno, aquí el tema importante es eso, es decir, distinguir muy bien entre la temporalidad propia del mundo y la eternidad. Luego habría que entrar a ver qué significa esto, ¿no? Porque hay modos incorrectos de entender la eternidad. Por ejemplo, un modo incorrecto sería como una infinidad de tiempo, ¿no? Y esto otra vez sería marcar a Dios con el tiempo, ¿no? La eternidad no es tiempo infinito, sino es no tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo, es otra cosa, ¿no? Vale, con esto evitamos dos peligros que se han dado: la divinización del tiempo, como se manifiesta, por ejemplo, en el dios Cronos de los griegos. Para nosotros el tiempo es importante, el tiempo es... en el tiempo actúa Dios y en la historia, pero una cosa es que Dios actúe en el tiempo y en la historia, y otra cosa es que la historia y el tiempo sean dioses, ¿no? Son dos cosas muy distintas, ¿vale? No caemos en ese error, y tampoco caemos en el error contrario, que sería la de negar el significado, el valor, la importancia del tiempo y de la historia, ¿no? Es un peligro que se ha dado no solamente aquí en el Islam, como aparece, sino también a veces en ciertos pensadores, en ciertos filósofos, en ciertos teólogos incluso, porque claro, si tenemos aquí como dos realidades, que sería el tiempo y la eternidad, uno podría preguntarse, bueno, de las dos, ¿cuál es la más importante, ¿no? ¿Cuál es la realidad más noble, más elevada, más importante? Y uno puede decir, pues la eternidad, lógicamente, ¿no? Porque es lo propio de Dios, ¿no? Pero entonces, claro, comprender que lo eterno es más importante que lo temporal te podría llevar a pensar que lo temporal no tiene importancia, ¿no? Y eso no es así. O sea, está claro que lo eterno efectivamente es más importante, más elevado que lo temporal, es más perfecto al principio, pero eso no quiere decir que el tiempo y la historia no tengan su importancia. Claro que la tienen, entre otras cosas porque Dios interviene ahí. De acuerdo, entonces, esto tenemos por una parte, ¿no? Recuerdo, estamos viendo el tema este del marco en el cual se van a desarrollar las ideas escatológicas, ¿vale? Entonces, forma parte de ese marco ideológico el tema de cómo el pueblo de Israel entiende el tiempo y la historia, repito, como lugar donde Dios interviene para salvar al hombre, ¿no? Una concepción lineal, tal. Vale, luego otra idea que forma parte de ese marco es la idea de promesa. Vamos a explicarlo ahora y vamos a entenderlo un poquito mejor, porque aludimos esto que ahora parece un poquito sacado de la manga, pero que tiene mucha importancia. Bien, entonces efectivamente la noción de promesa es importante para describir este marco. Vale, aquí se explica que, bueno, en realidad, si vamos al Antiguo Testamento, la palabra promesa no aparece, sino que aparecen otras palabras cercanas y que apuntan a la misma idea, como podían ser la palabra juramento, bendición, herencia, ¿no? O expresiones como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también están haciendo referencia a la promesa, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios se aparece a Moisés para manifestarle su deseo de salvar al pueblo de Israel, le dice que le llevará a una tierra, ¿no? Y esto lo hace porque él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces es una forma de recordarle a Moisés y al pueblo de Israel que Dios tiene presente las promesas que le había hecho a los patriarcas, ¿no? Bueno, entonces aquí hay una serie de palabras, de expresiones que, pues eso, giran todas en torno al tema de la promesa, ¿no? La categoría de promesa. Entonces aquí viene lo importante, ¿no? El fundamento de Israel está en las promesas de Dios, es decir, en el acto por el cual Dios se revela escogiendo a un pueblo para orientarlo según una esperanza futura. Claro, aquí hay un
una cuestión, ¿no? Y es que, como sabemos perfectamente, el pueblo de Israel eh, es un pueblo que nace a partir de la acción divina. En este sentido, y en muchos otros es especial, el pueblo de Israel tiene su origen en Dios, es Dios quien los coge y quien hace de ese grupo de personas un pueblo. Vale, pero en ese escoger al pueblo de Israel, Dios, de forma gratuita, libre, se compromete a una serie de cosas, ¿no? Les hace una serie de promesas. Por ejemplo, pues en Abraham lo vemos muy claramente, escoge a Abraham, como más tarde escogerá al pueblo de Israel, que es fruto de Abraham, ¿no? Y le hace una serie de promesas, ¿no? Una tierra, una descendencia numerosa y una especial bendición, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en el pueblo de Israel está profundamente inscrito pues esta orientación hacia esas promesas de Dios, ¿no? Dios promete una serie de cosas y el pueblo de Israel vive en la esperanza de ver realizadas esas promesas, ¿no? Esto forma parte del nervio religioso del pueblo de Israel. La idea de promesa viene a ser el hilo conductor de las diferentes tradiciones bíblicas y el elemento vertebrador de la experiencia humana y religiosa del pueblo, ¿no? Por eso os decía, ¿no?, que la esperanza, la virtud de la esperanza, tiene mucha importancia en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vive con la esperanza, a la expectativa de la realización de esas promesas de Dios. De este modo, la tensión creada entre la promesa y su cumplimiento constituye la estructura fundamental de la revelación bíblica y explica la evolución histórica de Israel. Bueno, esto aquí a lo mejor es un poquito más, está dicho de una forma más liosa. De forma más sencilla se puede decir que, digamos, ese marco entre la promesa y la realización de la misma crea el marco en el que tiene lugar la revelación y la evolución del pueblo de Israel. Incluso estaba pensando ahora, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se entiende en esta perspectiva. Antiguo Testamento, realización de unas promesas de Dios que Dios cumple en Jesucristo. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno va al Antiguo Testamento, pues se encuentra diversos momentos donde Dios realiza una serie de promesas. En realidad no son tanto promesas distintas, sino que lo que va haciendo Dios aquí es haciendo comprender al pueblo de Israel mejor cada vez qué es lo que realmente quiere darle, ¿no? Porque empezamos con, para anticipar ya la cosa, ¿no? Empezamos con la promesas como muy terrenales, ¿no? Promesas de una tierra, de una descendencia, de una bendición, ¿no? Pero ahí, a partir de ahí se va a producir una evolución donde Dios va a hacer a entender al pueblo que en realidad lo que quiere darle al hombre no es una serie de cosas, sino Él mismo. La promesa de Dios es Dios mismo, Dios que se entrega, Dios que entra en comunión con el hombre, por lo tanto el cielo, ¿no? Entonces, ahí, pues eso, hay esta evolución que aparece descrita un poco aquí, de forma simplificada, ¿no? Encontramos diversos momentos donde Dios va haciendo una serie de promesas que van apuntando a esa revelación máxima de lo que Dios quiere darle al hombre, ¿no? Bien, en primer lugar tendríamos las promesas hechas a los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, que inicialmente, pues eso, es promesa de una tierra, de una descendencia numerosa, de una asistencia especial, la bendición de ti en todo o sea, la bendición de toda la humanidad en la descendencia de Abraham, ¿vale? Y esto ya invita a orientarse hacia el futuro, ¿no? Porque, claro, el concepto de promesa es que te prometo algo que no te doy ahora, ¿no? Sino que te lo doy en un futuro, con lo cual te oriento hacia el futuro, ¿no?
Vale, luego tenemos el Éxodo, donde se reactiva la promesa de la tierra. ¿Vale? Porque, ¿qué sucede? Que efectivamente el pueblo de Israel en Egipto está en una tierra, no podría no estar en una tierra porque ¿no? Es decir, somos seres materiales y tenemos que estar en algún sitio, ¿vale? Pero esa tierra no es suya, ¿no? Están de prestados, es más, están esclavos, ¿no? Eh, con lo cual, la promesa de la tierra ahí tiene mucha significación porque Dios que se aparece a Moisés les hace saber no solamente que les va a liberar, sino que ese grupo de personas que Dios va a constituir en pueblo en el Sinaí, les va a dar una tierra que emanará leche y miel, ¿no? Que van a considerar como suya, va a ser suya propia, ¿no? Del pueblo de Israel. Y esto en atención a la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Vale, esto como sabemos pues se realiza, efectivamente Dios libera al pueblo de Israel y tras muchas vicisitudes al final pueden llegar a Tierra Santa donde se instalan y ahí pueden tener esa tierra propia, eh, ¿vale? Bueno, pues fruto también de la liberación, ¿no? Porque esa tierra estaba ocupada por otros pueblos, Dios les ayuda a vencerlos y tal. Bueno, en fin, al final consiguen esa tierra que ellos entienden que está entregada por Dios, ¿no? Porque es Dios quien les ha ayudado a librarse del pueblo de Egipto y es Dios quien les ha ayudado a conquistar esa tierra que estaba bajo el dominio de otros pueblos, ¿no? Bien, con eso llegamos a otro momento, digamos, de promesa que es muy importante, que es que tiene lugar con el rey David, ¿no? Es la famosa profecía de Natán, del segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Qué sucede aquí? Que, como sabemos, David, el rey David, está preocupado porque considera que está siendo injusto con Dios de alguna forma, porque él vive bien en un palacio, mientras que el arca de la alianza, donde está Dios, está en cualquier sitio, podríamos decir, ¿no? Entonces, tiene el noble propósito de construir a Dios, al arca de la alianza, un lugar digno, ¿no? Entonces aquí Dios le hace saber por medio de Natán que no será él el que le construya una casa, no será David el que le construya una casa a Dios, sino que va a ser Dios el que le construya una casa a David, ¿no? Aquí en esta profecía se está jugando con un doble significado de la palabra casa, ¿no? Que puede referirse o bien a un edificio, a un templo, por ejemplo, o puede referirse también a una familia real, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues no sé, la expresión la casa de los Augsburgo, por ejemplo, tiene sentido, ¿no? O sea, porque es la familia, ¿no? De esa dinastía real, ¿no? Entonces, aquí, como digo, se está jugando con ese doble significado. No me vas a construir tú a mí una casa, un templo, sino que yo, Dios, te voy a construir a ti, David, una casa, te voy a crear una descendencia, un linaje real, ¿no? Bien, entonces, en esa profecía se promete, se anuncia que un descendiente de David reinará para siempre, ¿no? Vale, ¿qué sucede después? Que nos encontramos con un momento curioso, ¿no? Porque, por una parte, parece que en el reinado de David y de Salomón, parece que las promesas hechas por Dios se han cumplido, porque efectivamente el pueblo de Israel tiene ya su tierra propia, se ha multiplicado y está particularmente bendecido por Dios. Podemos pensar sobre todo en la época de Salomón, un rey sabio, muchas riquezas, ¿no? La reina de Saba que viene a ver, o sea, hay una bendición de Dios bastante evidente. Pero ¿qué sucede? Que se van produciendo una serie de acontecimientos trágicos que culminan en el acontecimiento más trágico para el pueblo de Israel, que es el exilio, donde
esas promesas han desaparecido. O sea, Dios se las ha dado, las han tenido por un tiempo, pero ahora han desaparecido. En el exilio claramente están sin tierra, ¿no? Con lo cual, el pueblo de Israel entra en crisis. Porque claro, se preguntan qué ha sido de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios, ¿no? ¿Por qué nos ha sucedido esto? ¿Por qué Dios ha retirado esas promesas, ¿no? Bien, y aquí, en esta situación, ¿no?, en estos acontecimientos trágicos que desembocan en el exilio, van a ser muy importantes los profetas. Los profetas van a ser aquellos que van a ir explicando al pueblo de Israel por qué están sucediendo estas cosas, por qué han sucedido y cuál es el sentido que tienen. Y en este sentido, lo que van a hacer los profetas es, por decirlo rápido, como purificar el concepto de promesa, ¿no? Es decir, hacer entender al pueblo de Israel lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que lo que Dios quiere realmente darles a ellos y a toda la humanidad no son tanto cosas, una tierra, una descendencia y tal, sino que lo que quiere es darse Dios mismo. Quiere entrar en comunión plena con el hombre. En este caso, con el pueblo de Israel, ¿no? De acuerdo, entonces, con esto vemos cómo el tema de la promesa, la idea de promesa, la categoría de promesa, tiene que ver efectivamente con la escatología, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, lo que hace la promesa es orientar hacia un futuro de Dios, donde Dios va a darse plenamente, donde Dios va a intervenir. Vamos a ver que ahora van a aparecer una serie de temas ligados con esta cuestión, que es el tema del juicio, ¿no? Porque Dios va a liberar al pueblo de Israel de sus enemigos y va a hacer que puedan vivir tranquilos para siempre. Tal. O sea, a partir de aquí, del tema de las promesas, se va a desarrollar buena parte de la escatología del Antiguo Testamento. De hecho, aquí se explica ya claramente, efectivamente, el tema del juicio, ¿no? Los profetas del siglo VIII al VI antes de Cristo, por ejemplo, los profetas Oseas, Miqueas, Amós, el primer Isaías, aparece junto al tema de la promesa el anuncio de un acontecimiento nuevo, el juicio. Ay, perdón, esto me ha saltado. Aquí está. Vale, a ver, es que se me había ido el puntero. Vale, ¿por qué aparece el tema este del juicio? Porque el pueblo de Israel atraviesa esos acontecimientos dramáticos, ¿no? Donde, que son fruto, en buena parte, de la aparición de unos enemigos. Por ejemplo, Nabucodonosor y los babilonios, en general, ¿no? Pues cuando tiene lugar el exilio, ¿no? Entonces, como parte de la explicación que los profetas hacen al pueblo de Israel para que entiendan por qué están sucediendo estas cosas, ¿no? En esa explicación aparece el tema de que los profetas le explican al pueblo de Israel que no os preocupéis por esto que ha sucedido, Dios tiene sus planes, Dios va a arreglar todas las cosas y en ese arreglar todas las cosas va a juzgar a vuestros enemigos. A vosotros también, porque al pueblo de Israel también se le juzga, ¿no? Pero también a los enemigos, ¿no? El juicio tiene mucho que ver con la liberación, porque implica eso, es decir, que Dios juzga a los enemigos y les da el castigo apropiado, ¿no? Y de esta forma salva al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí aparece el tema del juicio, ¿no? Bien, esta incorporación del juicio, que es un nuevo tema, supone un notable avance, ya que se entiende que los acontecimientos no solo discurren en una determinada dirección, sino hacia un término. La salvación, consecuencia de una intervención irrevocable de Dios. Aquí ya se van ligando van apareciendo temas de la escatología, ¿no? Porque claro, es decir, un problema al final que tienen los israelitas es que no encuentran como una salvación definitiva, un momento, siempre todo es como muy precario, ¿no?
perdón, porque han recibido, por ejemplo, pues ¿no? Han visto realizarse las promesas hechas a los patriarcas, la tierra, la descendencia numerosa, pero luego han desaparecido, luego vuelven otra vez a la tierra prometida, pero son invadidos por los griegos, ¿no? Entonces siempre la situación es muy precaria, ¿no? Entonces, ante la experiencia de esa precariedad, los profetas anuncian que esa situación precaria no es para siempre. Hay un límite, hay un momento de juicio después del cual Dios, y esta sería la categoría fundamental que va a aparecer aquí, va a establecer su reino. Reino eterno. Aquí aparece el tema de la descendencia de David, la profecía de Natán, ¿no? Ese rey que reinará para siempre, de parte de Dios, donde ya Israel se verá librado definitivamente de sus enemigos y podrán disfrutar para siempre de las promesas de Dios, ¿no? Con lo cual aparece aquí el concepto este del fin escatológico, ¿no? Del fin último, de un fin de la historia, ¿no? De esa historia de la salvación. Vale, este fin no está claro desde un principio que sea un fin histórico o suprahistórico, ¿no? Es decir, por decirlo un poco más claramente, o sea, el reino de Dios, ¿no? Que Dios quiere implantar al final, ¿no? Vale, ¿es algo que tiene que entenderse como que forma parte de este mundo, es un reino de este mundo, o es un reino que va más allá de este mundo, ¿no? Nosotros sabemos que es más allá de este mundo porque al final el reino de los cielos es el cielo mismo, ¿no? Pero inicialmente en el Antiguo Testamento no está claro si ese reino de los cielos, ese reino de Dios, es algo que Dios va a implantar, es un reino físico en este mundo o es algo que va más allá de la historia. Entonces, con todo, no obstante, no está claro que este fin sea intra o suprahistórico. Lo que sí está claro es que los profetas preexílicos han escatologizado la promesa, es decir, el tema este de la promesa, de Dios que promete, de Dios que al final pues quiere entregarse, lo que han ayudado es al pueblo de Israel a entender que hay una intervención futura escatológica de Dios definitiva, donde Dios realizará sus promesas de forma plena, ¿no? Vale, en la época del exilio babilónico se acentúa el anuncio de una intervención cercana de Dios. Lo hace particularmente, pero no únicamente, el Deutero Isaías, ¿no? Aquí, si no recuerdo mal, es cuando aparece el tema de el día de la ira, ¿no? Dies ire, dies ire, ¿no? ¿Qué día aquel? El día de la ira se refiere al día terrible donde Dios se manifestará de forma definitiva y juzgará, ¿no? Al pueblo de Israel y a sus enemigos. Dice que además la salvación además se entiende como una nueva creación. Es decir, esto se añade el tema de la intervención cercana de Dios. Dios va a intervenir para salvar al pueblo de Israel de una forma definitiva y como resultado de eso se va a crear o va a tener lugar una nueva creación, ¿no? Vale, continuamos. El pensamiento bíblico postexílico, urgido por las circunstancias, por pruebas que ponen en duda el cumplimiento de las promesas divinas, evoluciona, a ver cuánto tiempo llevamos, 49 minutos, bueno, estamos ya a punto de terminar, evoluciona hacia una reformulación de su esperanza en términos apocalípticos. Se entiende que las promesas no se cumplirán en o a raíz de la historia, sino en un momento post o suprahistórico, apocalíptico, escatológico. A ver, todo esto que está explicando aquí es lo que os decía yo hace unos instantes, ¿no? Es decir, que el pueblo de Israel sufre una serie de crisis. La crisis mayor es la del exilio. Son crisis porque se pone en cuestión, o aparece el tema de dónde quedan las promesas de Dios, ¿no? Entonces, ahí los profetas van a ayudar al pueblo de Israel a entender que
eh, que Dios es fiel, que va a cumplir sus promesas, unas promesas que van a tener lugar en un futuro, pero ya un futuro de tipo escatológico apocalíptico, ¿no? Es decir, que no se trata simplemente de arreglar la situación actual, que ya vemos que siempre está marcada por la precariedad, sino que va a haber un momento de intervención definitiva por parte de Dios, ¿no? Donde esas promesas de Dios se van a realizar ya de una forma total y definitiva. Esta sospecha se convierte en certidumbre hacia el siglo II a.C., momento en el que la escatología veterotestamentaria culmina su heterogéneo itinerario. Bueno, vemos que aquí hay una serie de ideas que van bailando un poquito, ¿no? Porque al final, antes hemos comentado que el pueblo de Israel, o en parte de la revelación veterotestamentaria, no está claro el fin al que Dios apunta, si es un fin histórico o suprahistórico, ¿no? Ahora acabamos de decir que el pueblo de Israel, gracias a los profetas del exilio, entienden que ese fin efectivamente sí que es suprahistórico, apocalíptico, escatológico, tal, ¿no? Entonces aquí, en torno al siglo II, pues bueno, cuajan estas ideas, ¿no? Vale. Una singular síntesis de lo que Dios quiere hacer, de esa intervención futura de Dios, la tenemos en el libro de Daniel. Esto está explicado con más detalle en la página 44 del manual de José Rico Pavés, ¿no? Que como os dije, pues era el manual que yo manejaba años pasados, ¿no? De acuerdo, entonces con esto ya podemos llegar a la, digamos, una especie de conclusión, ¿no? O sea, ¿qué cosas podemos sacar en claro de todo lo que hemos visto sobre este marco en el cual vemos que van naciendo ciertos temas de la escatología, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 puntos, ¿no? 4 especies de conclusiones. Primero, el desarrollo de las ideas escatológicas del Antiguo Testamento no ha sido ni homogéneo ni cronológicamente uniforme, ¿no? Efectivamente, y vamos a insistir en este tema más adelante, la escatología del Antiguo Testamento tiene un itinerario complejo, tortuoso, hay ideas que aparecen, luego se corrigen, otras desaparecen, otras son reformuladas, hay momentos en los que parece que una cosa está clara y a lo mejor en libros posteriores resulta que esa cosa ya no está tan clara, ¿no? Es decir, es compleja, ¿no? El itinerario de la escatología del Antiguo Testamento. Esa sería una primera conclusión. Segunda, desde que el pueblo de Israel es consciente de vivir bajo un régimen de promesa, su religiosidad contiene altas dosis de esperanza, entendida como estrechamente vinculada a la tierra y a sus bienes, y madurando según los avatares políticos y económicos. Claro, como el pueblo de Israel nace, digamos, de la intervención salvífica de Dios, que se le aparece para prometerle una serie de cosas, su relación con Dios está fuertemente marcada por la esperanza, ¿no? La esperanza en la realización de esas promesas por parte de Dios, ¿no? Este tema luego, es decir, se va concretando, se va configurando, se va modificando en función de la complicada historia del pueblo de Israel, ¿no? Que es conquistado, que van al exilio, conquistado por varios pueblos y tal, ¿no? Entonces, todo eso ayuda al pueblo de Israel a entender poco a poco mejor en qué consiste esto de las promesas de Dios. Bien, tercera cosa que podemos decir, la promesa comprende, además de sus objetivos histórico-materiales, al mismo Dios, razón por la cual el cumplimiento de ciertas promesas no agota la tensión hacia el futuro. Al término del desarrollo de la escatología veterotestamentaria, ambos objetos de la promesa coinciden, ¿no? Es decir, ¿qué sucede aquí? Que inicialmente la comprensión que tiene el pueblo de Israel de las promesas que Dios va a hacer es, digamos, muy terrenal, muy material, ¿no? Pues tierra, descendencia y tal, ¿no? Poco a poco Dios les va haciendo entender que lo que quiere darles es efectivamente a sí mismo, ¿no? Dios mismo, entregándose a su pueblo y entrando en comunión plena.
Entonces, esto hace que, aunque momentáneamente el pueblo de Israel pueda haber realizado ciertas promesas de Dios, como puede ser, por ejemplo, la posesión de una tierra, con el reinado de David y de Salomón, y posteriormente también, bueno. Pero bueno, eso no quiere decir que esa orientación del pueblo de Israel hacia el futuro, que esa esperanza que tan profundamente marca la religiosidad del pueblo de Israel se agote, ¿no? Porque ya ven realizadas las promesas, pues no, si tú ya tienes lo que se te había prometido, pues ya no cabe la esperanza ni esa orientación hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, eso no es así. Es decir, ni la esperanza ni la orientación al futuro se terminan porque el pueblo de Israel va entendiendo que efectivamente quedan cosas que Dios le tiene que dar, concretamente él mismo, ¿no? Con lo cual, esa, ¿no? esa orientación hacia el futuro, esa tensión, todavía continúa. Vale, y luego finalmente tenemos este cuarto punto: el desarrollo de las ideas escatológicas muestra una tendencia a concebir el fin como realidad que trasciende la historia, en el sentido que las realidades terrenas se transforman en la instauración del reino de Dios. Dicho de un modo más sencillo, el pueblo de Israel va entendiendo poco a poco que lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel, lo que Dios quiere darle al hombre, el fin al cual Dios se encamina, no es algo intrahistórico, no es algo que Dios va a realizar en este mundo, sino que es algo escatológico, algo que fuera de la historia, ¿no? Vale, y esto, como vemos, efectivamente, si el pueblo de Israel ha habido un momento en el que dudaba un poco de que ese fin fuera intra o suprahistórico, al final le ha quedado claro que es algo de tipo escatológico, que va fuera de la historia. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. No quiero empezar este apartado que vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Hasta aquí podríamos decir que hemos tenido lo que es el marco, ¿no? En el cual van a aparecer ciertos temas escatológicos que, ya lo podemos ver aquí, tienen que ver con el tema de la vida, la muerte y la retribución, ¿vale? Pero, como digo, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.